Muy buenas noches al pueblo del Señor en esta preciosa hora. Agradezco al Espíritu Santo por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente junto a ustedes en este tiempo en el cual hemos podido volvernos a conectar a través del Facebook, esperando obviamente que hoy el Espíritu Santo pueda ser para cada uno de nosotros quien pueda guiar, pueda alimentar nuestras vidas a través de la palabra, a través de todo lo que el Espíritu Santo tenga para nosotros. Espero en el Señor que tanto todos los que me escuchan y los que se van a ir añadiendo podamos encontrar en Dios ese precioso tiempo de refrigerio, para poder edificar, para poder construir nuestras vidas en tiempos difíciles, en tiempos que obviamente parecen que no van a tener fin, pero esperamos en Dios que todo tiene su tiempo. Si hay un tiempo para el gozo, hay un tiempo para la fiesta, hay un tiempo para la alegría, y así también hay un tiempo para el dolor, para el llanto, para poder pasar por momentos de dificultades y de crisis. Esperamos en Dios en esta noche, que sea el Espíritu Santo el que pueda ir edificando nuestras vidas, y mucho más creo yo cuando complementamos lo más esencial en la vida cristiana, que es el poder sumergirnos en su palabra y el poder estar en plena armonía a través de la oración. Así que, mis amados hermanos, anhelo en Dios que este tiempo nos sirva de una manera grande para poder construir, para poder edificar sobre el fundamento que es Cristo. Eso es lo más importante, mis amados hermanos. No olvidarnos que el Señor es el fundamento, y sobre ese fundamento tenemos una obligación, tenemos una tarea. ¿Cuál es esa? Edificar sobre ese fundamento. Pero esa edificación debe de ser establecida con mucho cuidado. El apóstol Pablo nos diría que cada quien debe de saber cómo sobreedifica, porque si uno lo hace de manera inapropiada, uno puede sufrir pérdida, y lo que Dios no desea es que en nuestra vida cristiana se desvalorice, sino al contrario, que se adquiera mucho más valor de lo que ya para Dios tenemos. Así que esa labor nos compete a nosotros. Hoy vamos a estar en la segunda parte. Recuerde que el día de ayer establecimos un precioso tema de estudio, que es apercibidos de los tiempos, estar apercibidos de los tiempos, y eso hoy lo vamos a seguir desarrollando. La parte primera de esa enseñanza estuvo orientada en no te dejes o no nos dejemos engañar. Esa fue la primera parte de ese gran tema, apercibidos de los tiempos. Hoy vamos a desarrollar una segunda parte de algunas que vamos a tener. No le podría decir cuántas en total. Conforme Dios nos vaya orientando en su palabra, pues lo iremos también asimismo transfiriendo a su pueblo. Hoy vamos a hablar sobre apercibido de los tiempos, pero con un subtema que hace referencia a un solo camino. Un solo camino. Ese camino dentro de esos tiempos en los cuales el hombre se va a encontrar, esos muchos caminos que el hombre podría encontrar en estos postreros tiempos son muy diversos, pero el Señor quiere que estemos justamente eso, entendidos de que en estos tiempos que se presentan muchas puertas, muchos caminos, se presentan una gran diversidad de cómo querer llegar o cómo la gente quiere ser encaminada a Cristo, puede tomar la ruta equivocada. Y en eso, la palabra tiene una advertencia, y tiene obviamente tiene el mapa, tiene un mapa que nos guía, así como cuando hay historias en películas del cine que hablan acerca de los piratas y tienen un mapa para encontrar un tesoro. La Biblia es el mapa. Ella es la que muestra la señal, pero de la cruz, que establecerá la ruta segura. Así que hoy vamos a estar
justamente viendo esta segunda parte, y quisiera de hecho darle ese énfasis en este día, ¿no? La ruta segura me parece que es algo un poquito más fácil de poder recordar, de poder de pronto retenerla en nuestro conocimiento, ¿sí? En nuestros pensamientos. Así que dentro del gran tema apercibido de los tiempos, hoy vamos, ¿sí?, a ver, creo que es una expresión que está mucho más atinada, la ruta segura o el único camino, como usted se lo grabe mejor en su corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta noche a través de la escritura. Para ello le anticipo para que vaya abriendo la escritura, es decir, la Biblia, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, sí, Mateo capítulo 24, versículo número 3 al verso número 5. Así que disponga su tiempo para leer, si abrir su Biblia y tenerlo ya listo en Mateo 24, verso 3 al 5. No puedo pasar de largo los respectivos informativos que se están dando a través de estas emisiones, como lo es el poder enviar de primera mano, poder enviar su petición de oración. Recuerde que estamos tomando apuntes, como siempre lo anuncio, mi esposa está a mi lado, ella tomando los apuntes propiamente que tienen que ver con los motivos de oración. Sí, así que por favor envíe al 099 22 29 162, ¿sí? 099 22 29 162, ahí al WhatsApp de mi esposa. Ella es Fanny Chonillo, está a las órdenes. Envíele por favor sus peticiones de oración para poder, sí, considerarlas al final de esta programación que es en vivo, para poder el día de hoy estar orando juntamente con el pueblo del Señor. Hoy que estamos viernes 3 de abril y ya son las 10:40, sí, de la noche. Así que por favor únase juntamente con otros hermanos y amigos, únase a estos tiempos de oración, de clamor. Recuerde, este anuncio va para los hermanos de la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Recuerde que la iglesia estará abierta mañana, tanto en Mucho Lote como en la Flor de Bastión. Sí, yo estaré en la Flor de Bastión. Nuestro hermano Cristian nos está ayudando también para tener aperturada la iglesia el día de mañana aquí en Mucho Lote. Sí, sabemos que la próxima semana va a haber una limitación todavía un poquito más enérgica con respecto a lo que es la circulación de los vehículos. Sí, van a mermar los tiempos de salida de los vehículos, así que tenemos que por fuerza aprovechar al máximo las oportunidades que nos está dando Dios para poder tener el mayor tipo de cercanía con las necesidades, porque cuando la iglesia se abre es para orar. Si digo yo que el Señor nos permite tener un pequeñísimo remanente en esos tiempos de oración, pero muy válidos, por cierto, porque se requiere hoy más que nunca orar. Agradezco a Dios, no puedo pasar por alto, el día de hoy estuvimos ya receptando contribuciones con respecto a los víveres, y sí que muchos hermanos y amigos inclusive han podido facilitarnos. Se pudo ya formar una cantidad, si bien es cierto no tan grande, fueron exactamente 13 funditas de alimentos. Ya hoy creo que se repartieron 7 a las que alcanzamos, obviamente por los horarios, para poder allegarnos a sus hogares. Se repartieron por allí ya 7 funditas con lo que Dios puso, ¿sí?, en el corazón de su propio pueblo. Tendremos Dios mediante, ¿sí?, para repartir más funditas, obviamente, ¿sí?, para lo que queremos hacer ya para el día de mañana, si así Dios nos lo permite. Y motivo al pueblo para que por favor se sensibilice un poquito y comparta de lo que Dios le ha provisto. ¿Sí? No le digo que se quede sin nada. De lo que Dios ya le dio, si tiene 3 cosas de alguito, pues bien pudiera usted sacar de ellas una y ponerla junto con lo que contribuye otro hermano en la fe, y de esa forma se van armando poco a poco, ¿sí?, estas bendiciones que tanto se necesitan en tiempos presentes, porque hay mucho pueblo. Hoy estuvimos orando así brevemente y cubriéndonos con la sangre del Señor en muchos hogares donde penosamente
está, digamos, la enfermedad, están con fiebre, con dolor de cuerpo, con los típicos síntomas que están penosamente pues rondando por todo el país y por todo el mundo. Así que, mis amados hermanos, oremos por favor, se lo suplico, por cada uno de los miembros de la iglesia, por cada una de las personas que son nuestros parientes, nuestra familia, por cada uno de nuestros amigos, mis amados hermanos, por el país, por la ciudad, por el mundo entero. Si hoy a una cura queremos apelar, mi amado, esa cura viene a través de la oración. Amén. Si las pastillas hacen efecto, creo que por horas nada más, y vuelve la fiebre. Se siente alivio hasta que dura la dosificación de la pastilla y no hay más. ¿Sí? Y como usted sabe, este mal científicamente no tiene cura. ¿Sí? Pero no se desespere, no se intranquilice. Estas palabras son como para poder dar a conocer la cruda realidad de la situación, mas sin embargo, mis amados, sabemos en Dios que todo esto va a pasar. ¿Sí? El mismo Dios ha provisto al cuerpo de poder combatir las infecciones, los virus, y yo creo que debemos de tener hoy más que nunca una buena alimentación. Haga sus terapias, como he visto que mucho hay por el WhatsApp, ¿no? Terapias respiratorias, con lo que tenga a la mano, hágalas tratando de despejar sus pulmones, hace bien. Obviamente al hacerlo, no tome cosas heladas, por favor, se lo suplico. Trate de traer alivio a la garganta, no haga mucho polvo porque eso agravaría ya la situación. Mis amados, si va a barrer, tire agua, no sé, trapee, pero trate de evitar que la garganta, sobre todo el sistema respiratorio de entrada que tenemos, que son nariz, boca, esté lo más, digo yo, despejado posible, ¿sí? Para que de esa forma usted contribuya también con la salud ¿sí? de su hogar, de su propia persona y de todos quienes obviamente le rodean. Mis amados hermanos, vamos a empezar pues a meditar en la escritura. Para ello, como les mencionaba, abramos la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo número 3 al verso número 5. Ya de este texto una parte fue desarrollada el día de ayer, sí, con respecto a que sí, debemos de estar atentos a que nadie sí, nos engañe. No te dejes engañar fue dentro del gran tema percibido de los tiempos. Hoy vamos a ver sí, la ruta segura o el único camino, así como usted más lo quiera atesorar en su corazón. Me voy por la ruta segura, que creo que es algo que puede quedarse grabado con mayor facilidad. Ahora, dice la escritura, Mateo capítulo 24, verso número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y segundo, y esto es lo que vamos a entrar a meditar, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una oración en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, suplico, oh Dios, que en este momento tu misericordia, Padre, se pueda manifestar de una manera especial, Señor. Quiero poner esta disertación de tu palabra, mi Dios, en tus manos. Suplico, mi Padre, que se mueva con misericordia. Hay tanta necesidad, hay tanta, Padre, tanta angustia, tanta desesperación. Hoy mismo, Padre, junto con mi esposa nos decíamos, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la medida, Padre, que debemos de ejercer para poder cambiar todo esto, Señor? Padre,
Y a la verdad, mi Dios, hoy orando con sinceridad hacia ti y juntamente con tu pueblo, Padre, yo solo puedo decir, mi Dios, que nos des fuerza, que nos des, oh Dios, Padre, la necesaria paciencia para poder soportar, Señor amado, la hora de la prueba que ha sobrevenido sobre el mundo entero. Como lo dice tu palabra, Señor, en el mundo tendréis aflicción. Y en otro texto dice el Señor, yo no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. Señor, y eso es lo que yo hoy por hoy, Padre, asimilándolo y mucho más con tu palabra al estudiarla, quiero que tú también se la hagas asimilar a tu pueblo, para que de esa forma, mi Dios, Padre, pasemos por este valle, que muchos obviamente no lo desean cruzar, pero que es necesario. Es necesario, como fue necesario que tu pueblo vagara 40 años en el desierto. Fue necesario. Ellos a la larga quisieron pasarlo de manera ya obstinada y les fue mal. Tuvieron que por fuerza sujetarse a tu soberana voluntad. Señor, si eso es así, Padre, danos fuerzas, danos fe. Padre, si ya estamos en la barca y la tempestad empezó, Señor, danos fe para poder, mi Dios, atravesar la tempestad. Con una garantía, tú estás en la barca. Parece ser que estás dormido, pero no importa cuál sea tu postura en la barca. Lo importante es que tú estés en la barca. Y si tú estás allí, no debo de preocuparme. Por lo menos no puedo caer, oh Dios, en la desesperación y en la angustia. Debo de estar tranquilo, con responsabilidad, pero tranquilo. Señor amado, es mi oración a ti en esta noche para dar la apertura a la enseñanza de este día. Tú eres, oh Dios, la ruta segura, el único camino. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mis amados hermanos, dice la Escritura, ¿sí? Me concentro obviamente ya en los dos últimos versículos finales de Mateo 23, verso 3 al 5, leo el 4 y el 5, dice, respondiendo Jesús, sí, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y luego dirá, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y lo que es más terrible de lo que revela Jesús es lo último, cuando dice, y muchos o a muchos engañarán. A muchos engañarán. Hay una gran preocupación en esta última expresión de Jesús que por lo menos me impacta al saber que, si bien es cierto, ya el Señor nos da la advertencia de que estemos muy atentos, es decir, que estemos, como el gran tema en general, estemos apercibidos de los tiempos en los que estamos viviendo, mi amado, pese a la advertencia de que estamos expuestos para el engaño, y ya Dios me dice, ten cuidado, y ya hemos visto el día de ayer cómo es que vamos a percibirnos para que nadie nos engañe, ya estuvimos viendo eso ayer ampliamente. Mi amado, ahora el Señor me dice en el verso 5, es que debo de estar alerta porque van a venir muchos, no uno, muchos que van a querer usurpar, digo yo, tu labor. Van a querer usurpar, van a querer tomar para sí tu identidad, tu esencia. Ya que cuando uno va a la Escritura, ¿qué es lo que puede establecer? Porque el Señor dice que vendrán, ¿qué cosas? Si usted podría nuevamente, por favor, tener la buena voluntad de volverlo a leer. ¿Qué dice el texto? Vendrán muchos en mi nombre. Ahora, primer pauta. Una cosa es que venir queriendo usar su nombre. Y otra cosa es que muchos también vengan queriendo decir que Él es.
el Cristo, que Él es el nombre de Jesús. Es decir, que aquí yo debo de entender de que cuando el Señor me da la primera advertencia, luego de decirme que debo de estar preparado para que no me engañen, dentro de la segunda, que es lo que hoy vamos a desarrollar, es que Dios ya me está anticipando diciéndome, hijo, en los postreros tiempos tienes que tener la plena certeza de que vendrán dos tipos de farsantes. Dos tipos de farsantes. Dos tipos, digamos así, de presentaciones que van a querer confundirte, que van a querer entorpecer tu entendimiento, que van a querer engañarte, que van a querer de alguna forma desestabilizarte. Y lo primero que ocurrirá es que muchos van a venir en mi nombre. Primero, en su nombre. Es decir, querrán aparecer y tomar protagonismo como queriendo sacar una carta de presentación. ¿Cuál es esa carta de presentación? Ellos querrán decir, no soy Jesús, pero represento a Jesús. Uy, mi amado, eso es un riesgo terrible. Imagínate que alguien vaya a tu casa y te diga, mira, yo no soy el banco, pero represento al banco. Tú dirás, pero no es lo mismo. Hasta cierto punto sí, es lo mismo. Muchas empresas, por ejemplo, contratan, mira, cuando se trata, y esto creo que todo el mundo lo tiene conocimiento por lo que uno logra tener en casa hablando de ciertas adquisiciones, sobre todo de tecnología. Por ejemplo, ¿quién no contrata servicios de Internet? Ahora, todos los que tenemos un servicio de Internet en casa, sobre todo el que es un servicio de Internet establecido, fijo, sabrán perfectamente de que hay operadoras que se encargan de promocionar ese servicio. Pero también nosotros sabemos que las operadoras tercerizan su servicio, es decir, contratan a otras personas para que hagan muchas veces tareas operativas. Es decir, no son ellos mismos los que lo hacen, aun cuando ellos lo respaldan, pero ellos subcontratan a otros para que puedan hacer cierto tipo de tareas como instalación, desinstalación, mantenimiento en redes, en postes, en el hogar, pero que no son propiamente, diríamos, la empresa que me da el servicio, pero que ellos se encargan de darle a otro la responsabilidad para que lo haga. Ahora, a eso se podría entender bíblicamente ya con el tema de que lo hacen en nombre de. Y ahí viene la operadora que te da el servicio. Mi amado, si yo tomo esa referencia como para ilustrar, porque eso es lo que quiero, no, ilustrar para que quede lo más entendible posible en esta noche la enseñanza. Si yo tomo esa gran referencia, estoy entonces apercibido por Dios de que habrán muchos que traten de representar a Jesús en estos postreros tiempos. Por eso el Señor en este tema, gran tema, me dice, apercíbete. Apercíbete por el amor de Dios. Muchos van a venir en mi representación. Y yo quiero que tú estés alerta. Y yo quiero que tú estés entendido de que en la gran mayoría, porque eso sí debemos de tenerlo muy bien establecido, en la gran mayoría no lo son. Es decir, que no todos los que, y creo que tú eres un testigo de esto, no todos los que tocan a tu puerta y los ves con una Biblia, los ves agrupados afuera de tu casa y están posiblemente insistiendo, persistiendo, vez tras vez, mi amado, no necesariamente porque vienen con la Biblia o porque vienen con algo que dice de la Biblia tal o cual cosa y el resto es puro relleno, no necesariamente, mi amado, son representantes de Dios. Y ahí sí hay que tener un cuidado, digo yo, extremo, de muy, digamos así, de gran importancia y de gran significado,
Porque dice la Biblia, ya si uno lo quiere analizar tras el trasfondo propiamente ya de la escritura, que cuando eso pudiese llegar a ocurrir, tanto tú y yo, mi querido hermano, debemos de tener un juicio ya de anticipada, digo yo, percepción, de estar a la defensiva. Yo creo que es la mejor palabra. Y sí quiero utilizar, y en esta noche, por favor, deseo que tú me acompañes a la segunda carta del apóstol Juan. Ven conmigo, por favor, a la Biblia. Quiero que puedas corroborar lo que estamos, obviamente, en esta preciosa noche disertando, ¿no? El pasaje propiamente de la Escritura. Ven conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol Juan. ¿Sí? En el capítulo 1, verso número 10, mira por favor lo que dice el Espíritu Santo en esta carta. Dice la Escritura: si alguno viene a vosotros, y aquí viene el cliché bíblico que me sacará la venda de los ojos. Dice aquí: y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, mira, ni le digáis bienvenido. Ahora, yo he escuchado a muchos cristianos decir: yo los recibo. Es verdad que no tienen la sana doctrina. Mira, es verdad que no tienen la sana doctrina. Es verdad que yo sé que están en el error. Mira qué tan, digo yo, qué tan infantil nos volvemos. Y ojo, qué tan que me importante le damos, digo yo, de no valor a la Biblia. La Biblia me dice: por favor, ¿te acuerdas de ayer cómo el Señor rogaba que habléis todos una misma cosa? Mi amado, una cosa es que tú te topes de manera fortuita con alguien que está errado en la doctrina. Y mira cómo te lo digo, ¿ah? Una cosa es que tú te topes de manera fortuita, es decir, ocasional, con alguien que no comparte la sana doctrina, y Dios mismo te da la oportunidad de evangelizarlo. Y otra cosa muy distinta es que tú sabes que Él viene a compartir su mala doctrina, y tú, haciendo caso omiso de la Biblia, es decir, cogiendo el mandamiento, la orden de Dios, la haces como un papel arrugado, un muyupo, y lo tiras al suelo y dices: sí, es verdad, Señor, que tú me dices eso, pero a mí no me importa. A mí no me interesa lo que tú me estás diciendo. Y yo, que soy más bueno que tú, es decir, que Dios, yo sí los quiero oír. Yo sí les digo: pasen. Mi amado, eso es ser desobediente. Por lo menos para un hijo de Dios, por lo menos para alguien que ya tiene a Cristo. Mira cómo estoy haciendo puntualizaciones en cada, porque hay excepciones, que hay reglas que tienen ciertas excepciones, y yo ya te di ya la excepción. Una cosa es que te los topes de manera ocasional, de manera fortuita, de una manera imprevista. Y otra cosa es que con toda la intención, que con todo el conocimiento y sabiendo lo que Dios te dice. Eso es como que tu hijo que recibe tu orden, que tú le dices: no salgas, papito, no salgas, hoy por hoy, que está privado de salir para minimizar el riesgo. Una cosa es que de manera fortuita, qué sé yo, se está quemando algo en casa y el niño tendrá que elegir entre: me quedo en casa o me quemo o salgo, porque la situación lo amerita. Y otra cosa es que todo esté bien en casa y al niño le dice: a mi papá me dice que no salga, pero yo me importa un bledo lo que me diga mi padre. Y abro la puerta y salgo. La pregunta es: ¿hay el riesgo al desobedecer? Claro que hay el riesgo. Pero hay muchos que juegan a la ruleta rusa.
con su fe. Y Jesús me está diciendo, por el amor del Señor, que debo de estar apercibido de los tiempos. Y hoy en este tema es que Dios quiere que me mantenga en la ruta segura o en el único camino. Y yo debo, mi amado hermano, para no salirme del camino, para no salirme de la ruta, debo de mantener las directrices, por así decirlo, de conducción para llegar de un punto al otro. Y tu punto de partida fue en el mundo desde que recibiste a Jesús, y tu punto de llegada terminará con la muerte a las puertas del cielo. Mientras eso está en el proceso, a ti y a mí, mi amado hermano, nos es obligatorio seguir las instrucciones para poder estar en la ruta. Y Dios quiere que yo me aperciba de esto. No sé si me estoy dando a entender. Creo en Dios que utilizo palabras muy simples y ejemplos muy prácticos como para poder decir, Señor, yo lo estoy entendiendo. Mi amado, recuerda, Jesús hizo dos advertencias en esto de la ruta segura. Y lo primero que dice es: hijo, van a venir muchos que me quieren representar. Porque vendrán, dice el verso 5 del capítulo número 24 de Mateo, verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Y ahí, como te repito, y tú sabes quiénes son. No quiero ofender, porque no es mi fin el desvalorizar a nadie. Yo entiendo que Dios tiene pueblo suyo en todas las religiones del mundo. Él tiene pueblo suyo. Pero es el Espíritu Santo el que redarguye a esos que están hoy por hoy confundidos, que hoy por hoy están inmiscuidos en creencias obviamente distorsionadas de la Biblia. Pero yo entiendo que en su debido tiempo ellos alcanzarán salvación, inclusive Dios usándote a ti para que lleves luz a esos que están en confusión. Pero por favor, no te vas a meter en la cueva de la serpiente para decir, uy, pobrecita la serpiente, hay que rescatarla. No te vas a meter en el áspid. Otra cosa es que Dios, en su soberanía, permita que salga la serpiente y tú, al tropezarte con ella y Dios redarguyendo tu corazón, te diga, es el momento que yo he elegido y que yo he preparado en la circunstancia del caso para que tú le hables a ese hombre que está en el error. Son cosas totalmente diferentes. Por eso es que un creyente, hasta para predicar la palabra, que hay que predicarla, obviamente, hay que pedir, cuando ya uno quiere hacer una comisión específica, hay que pedir de Dios dirección. ¿A dónde me voy a ir a meter? Pablo en algún momento quiso ir a Asia. Quiso ir, mi amado hermano, a otra región y el Espíritu Santo le dijo no. Mira que cualquier creyente hubiera dicho, pero si es la voluntad de Dios que prediquemos la palabra. Sí, es la voluntad de Dios que prediquemos la palabra donde Él quiere que la prediquemos. Mi amado hermano, es por ello que el Señor lo primero que me advierte es, hijo mío, van a venir muchos en mi nombre. ¿Qué debo de hacer para poder minimizar ese riesgo, para que mi ruta que Dios me la ha trazado para mi vida? Mi amado, es que yo no puedo abrirle la puerta de mi corazón o la puerta de mi casa a todo aquel que venga con Biblia en mano. Mucho más si yo, por Dios, ya estoy siendo apercibido de que van a venir utilizando su nombre. Muchas sectas, muchas creencias, muchas, religiones, inclusive algunas han cambiado en el transcurso de los tiempos su propio nombre popular conocido y le han añadido, para poder tener receptibilidad de la gente, le han añadido el término cristianismo.
Antes se llamaban iglesia de tal cosa. Pero como ya están plenamente identificados por la mala doctrina, ahora como para tener aceptación, le añaden por fuerza para ser aceptados, para que la gente le abra la casa, le abre el corazón, ahora le ponen iglesia, ¿sí? Y ponen ahí ya Jesucristo, o Jesús, o cualquier otra cosa, pero que vaya revestido de Jesús. Y Jesús me está diciendo, papito lindo, ten mucho cuidado, porque van a venir diciendo que me representan y no me representan. ¿Qué dice segunda de Juan? Lo hemos leído, capítulo 1, verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice el texto? Versículo 10, no lo recibáis en casa. Ni le digas, o sea, ni siquiera le digas, bienvenido. Sé educado, obviamente. ¿Cómo está, caballero? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, sea a la hora que te caigan. Sí, soy fulano de tal, si le quieres dar tu nombre, si no, no. Pero, su fe, su doctrina, no va conforme a la que yo, por medio de la Biblia, estoy, ¿sí?, recibiendo o en la que estoy creciendo. Imagínate que venga alguien a tu casa y tú sabes, vamos a suponer, ¿no?, que tú sepas que esas personas que vienes, vamos a suponer que sea un maestro, un maestro que uno contrata para supuestamente nivelar el estudio académico de los hijos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tú sepas que haya alguien que supuestamente enseña matemáticas, pero que tiene una metodología totalmente obsoleta, es decir, que no sabe enseñar. Y si de pronto tu hijo está mal en matemáticas y, oh sorpresa, golpea la puerta de tu casa y tú sabes para qué viene, yo te pregunto, ¿lo contratarías? Le dirías, o sea, dirías para ti mismo, yo sé que este varón no enseña nada, pero dicen por ahí, más vale mal conocido. Miren cómo hasta dónde llega la ignorancia de la gente. Más vale mal conocido que por conocer. Pero pase. Yo te pregunto, si tu hijo cae en esas manos y posiblemente le toca dar un examen para pasar de año, ¿tú crees que va a pasar de año? Si tú mismo le has abierto la puerta a uno que tú sabes que de vocación de maestro no sabe ni papa, que solamente sabe para sí, pero no sabe ni siquiera cómo poder allegarse pedagógicamente a la mente del muchacho. Mi amado, es lo mismo en lo espiritual. Tú ya sabes, yo ya he escuchado también a muchos cristianos, hermanos, que me dicen, yo sé, pastor, que ellos no hablan la sana doctrina. Yo sé que ellos del Espíritu Santo tal cosa, que de Dios tal cosa, y hablan de Jesús tal cosa. ¿Y para qué lo recibes en casa? ¿Por qué te arriesgas? Te digo que te arriesgas porque hay muchos que dicen, pero pero yo estoy seguro, hermano, yo estoy bien parado. ¡Mentira! Si estuvieras bien parado, estuvieras obedeciéndole al Señor y no los estuvieras recibiendo en casa. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Jesús, tú que quieres ser más bueno que Jesús, Jesús te dice en el verso 5 del capítulo 24 de Mateo, no le recibáis, ¿verdad? Ni le digáis, eso como, bueno, ya lo vimos en Juan, dice en el verso 5, y a muchos engañarán. ¿Cuáles muchos? ¿Muchos ignorantes de la palabra? No, les está hablando, por eso es que el contexto bíblico dice en Mateo capítulo 24 verso 3, estando él sentado en el monte con los discípulos. La advertencia era para los discípulos. Es decir, era para ese grupo selecto, ese remanente exclusivo de Cristo. Y ahí no estaban solo los 12, también estaban los 70. Porque Jesús tenía, más allá de los 12, que era la élite, por así decirlo,
denominados los apóstoles. Aparte tenía a los discípulos, a los 70 que enviaba de dos en dos. A todo ese conglomerado, mi amado hermano, el Señor les dice: pues les pido en mi nombre, que si muchos van a venir usando mi etiqueta, usando mi carta de presentación, mi tarjeta de presentación, y dirán que vienen, sí, a mi nombre, a mis costillas. Y en la advertencia final les dice: y a muchos van a engañar. Mira que muchos discípulos del Señor dijeron, cuando les advertía de que habría de morir y de ser crucificado, todos, sino que Pedro lo hizo público, todos dijeron: no, Señor, si tú mueres, nosotros vamos contigo. Mira la seguridad. ¿Cómo que vas a morir? Sobre mi cadáver, dijeron todos los discípulos. Sobre mi cadáver. Y apenas aparecieron los soldados, toditos salieron corriendo. Y Jesús ya se los había advertido. Jesús ya les había dicho que lo habrían de dejar completamente solo. Solo. ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde estaba el entusiasmo? ¿Dónde estaba la simpatía que sentían? El agrado, la inclinación por Jesús. Todos abandonaron, todas las ovejas abandonaron a su pastor. No pretendamos ser más inteligentes que Jesús. No pretendamos ser más buenos que Dios. Por ser cortés, cuidado si no te engañan a ti. Tu hijo que de pronto tiene parada la oreja tras la puerta, tras el otro cuarto, está ya adoptando lo que ellos dicen. Claro, seguro tú. Pero entraste o permitiste veneno mortal en casa. Permitiste, abriste la puerta para la confusión. Abriste la puerta para dejar una víbora allá adentro que a cualquiera puede picar. Por eso el Señor en esta noche nos quiere apercibir que no nos salgamos de la ruta. El Señor dice: van a venir muchos en mi nombre, de primera mano, y de segunda mano dice: y hay otros que vendrán diciendo, tendrán la irresponsabilidad, el descaro, tendrán la desfachatez de decir: yo soy el Cristo. Ahora, este término, cuando el Señor lo menciona, habla acerca de su labor mesiánica. Es decir, que cuando se habla del Cristo, y quisiera leer lo que dice un diccionario muy reconocido, creo que por todo internauta, dicen los entendidos en los términos. Sí, en la Wikipedia, que es una enciclopedia a disposición de todos, cuando habla, por ejemplo, del término Cristo, viene del latín, ¿sí?, y del griego. Tienen diferentes etimologías en cuanto a su origen. ¿Sí? Del latín Christus, dice aquí, y del griego Christos, con acento, ¿sí?, final, que en el hebreo, en el término hebreo, significa Mesías. Ahora, es bueno dar estas partes de hermenéutica, ¿sí?, para poder establecer la profundidad de lo que Cristo está transmitiendo y obviamente de lo que se quieren atribuir seres mortales de nuestros tiempos, queriendo hacerse pasar por el Mesías. Es decir, el ungido, porque eso implica el término Mesías o Cristo. El ungido, es decir, el separado por Dios. Cuando se ungía en Israel algo a través del aceite, que era un simbolismo de dedicación de una cosa o de una persona, mi amado, cuando se ungía a algo, era para que quede de manera exclusiva para el servicio a Dios. De allí que se acostumbraba a ungir, por ejemplo, los implementos del tabernáculo de reunión. Es decir, que una vez ungidos, una vez separados para el templo, nadie podía coger y decir: esto me lo voy a llevar a mi casa. Se cometía, como se suele decir, sacrilegio. Eso le costó, por ejemplo, el imperio a Balsasar, un regente que subiría al trono luego de Nabucodonosor. Él
tomaría lo ungido de Dios, que eran los vasos del templo, los cuales habían sido llevados como tesoros de recompensa de guerra, y luego en una fiesta, en un bacanal, en una orgía, si él en su pretensión de autogloria dirán, tráiganme los vasos sagrados del templo. Y en ellos comenzó, mi amado hermano, a libar, comenzó a tomar, a emborracharse. ¿No le salió acaso en ese momento juicio de Dios? Y en la pared, en el mural de victorias de guerra donde se publicaban las grandes proezas de los reyes, ¿no salió publicado en medio de ella Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Es decir, has sido puesto en balanza y se te ha hallado falso, y tu reino será dado a los medos y a los persas. Mi amado, fue fatal el juicio. ¿Por qué? Por tomar algo que estaba ungido, separado. Algo que ya en términos bíblicos se podría denominar, como lo estamos leyendo, el Cristo. Es necesario que tú entiendas el significado para que puedas también entender la magnitud de las palabras de Jesús. Porque vendrán, dice Mateo 24:5, vendrán, y hemos visto ya la primera parte, muchos en mi nombre, y luego dirá, y otros vendrán diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y lo que es peor, mi amado hermano, mi amado amigo, lo que es peor es que muchos que conocen solo por pura letra, que conocen la Escritura, se dejarán engañar. Y a muchos, dice el texto, engañarán. Mi querido hermano, ¿cuál es la recomendación de Dios de una manera un poquito más enfática con respecto a esta advertencia de para no salirnos de la ruta, para no salirnos del camino? Por eso el Señor nos está percibiendo en esta noche con estos temas y en esta segunda parte, que es no salirnos. Lo primero de ayer fue no dejarnos engañar. Segundo, no salirnos de la ruta. ¿Qué dice el Señor en Lucas capítulo 21? Quiero que me acompañes, por favor. En el Evangelio de Lucas capítulo 21, en el versículo número 8, dice el Espíritu Santo lo siguiente. Él entonces dijo, bajo el mismo contexto del estudio, mirad que no seáis engañados. En Lucas añade otras cosas más que son de gran valor para esta enseñanza. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y mira, el tiempo está cerca. Mira cómo añade esto, y esto es importante, por eso me pareció muy valioso citarlo en esta noche. El tiempo está cerca, y recuerda que debemos estar apercibidos de los tiempos. El tiempo está cerca, y ahí viene lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando vengan muchos queriendo representar a Jesús y, lo que es peor, haciéndose pasar por Jesús? ¿Qué es lo que dice el Señor? Mas no vayáis en pos de ellos. Mira, esa es la única forma en la que se puede combatir, contrarrestar esta advertencia de Jesús para no salirme de la ruta, para no perderme en el camino. ¿Cuántos de ustedes se han perdido a veces? O se han desorientado queriendo llegar a un lugar. Dicen, uy, pero yo creo que era por aquí. Y cuando te das cuenta, estás totalmente desubicado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Para querer en Dios salvaguardar esa ruta, no vayas. No vayas. No vayáis en pos de ellos. Es decir, ni de los que lo quieran representar, ni peor aún de aquellos que se quieran hacer pasar por el Cristo. Mi amado, usted que creo que ve a través de las redes sociales el sinnúmero de sectas, de doctrinas, de religiones que se han atribuido el nombre, el rol de Jesús. Por ahí, bueno, creo que
vuelvo y repito, hoy he sido pero muy tinoso en no querer dar nombres, en no querer dar listados. Yo no soy quien para juzgar, pero sí soy quien para advertir. ¿Cuántos no dijeron ser Jesús? ¿Cuántos no dijeron ser yo soy Jesús? Hay otros que se disfrazaron un poquito y dijeron, bueno, yo no soy Jesús, pero yo soy el profeta de Jesús. Hay otros que dijeron, bueno, no soy Jesús, no soy el profeta, pero yo les quiero enseñar una nueva ruta para ir a Jesús. Mis amados, eso es atentar directamente contra Dios. Hay quienes, hasta siendo totalmente ajenas a la fe, han presentado un nuevo evangelio. Ahora he visto, yo veo, tengo que hacerlo por conocimiento, hasta para poder dar respuesta ante las preguntas, ante las incertidumbres de la gente. Dicho, pastor, fulana de tal dice que es la madre ahora de tal cosa. ¿Qué dice usted, pastor? Ella verdaderamente es la madre de Dios. Uy, Señor. Dice que es la nueva Jerusalén, que ella tiene autoridad para cambiar la Biblia, para dar interpretaciones. Hay otros que dijeron sí, que eran Jesús mismo y que ellos iban a obrar milagros. Mi amado, yo digo, Señor, ¿hasta dónde puede llegar dos cosas? Primero, la ignorancia. Dicen por ahí que la ignorancia es atrevida. Y segundo, ¿hasta dónde puede llegar? Y es lo que más me asusta y más me espanta. Yo puedo creer que alguien caiga por ignorancia cuando desconoce la Biblia. No es que lo exime de culpa, pero por lo menos tiene un respaldo como para decir, es que yo no sabía, hermano. Pero que un hijo de Dios, que un cristiano aborte, cuelgue, como dicen por ahí, los guantes del evangelio y se vuelva a otro tipo de creencia, a otro tipo de fe, a otro tipo de doctrina. Señor amado, bien lo decía el apóstol Pablo, eran de nosotros, ¿sí? O estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así lo resumirá Pablo cuando trate de dar una respuesta a muchos cristianos que decían, pero Pablo, ellos estaban sentados con nosotros aquí cantaban junto a mí. ¿Por qué abortaron? ¿Por qué irrumpieron? ¿Por qué apostataron de la fe? ¿Por qué ya no están con nosotros, Pablo? Y Pablo tenía penosamente la triste noticia que decir, hijos, ¿qué les puedo decir? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto se lo puede simplificar, y yo siempre pongo este ejemplo en la iglesia, y es un poquito desagradable. Muchos hermanos dicen, uy, hermano, qué feo, pero yo creo que es la mejor ilustración. Y a mí me gusta ser muy directo con las palabras, muy transparente. Mi amado, eso es más o menos como lo que pasa en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay cosas que están en nosotros, pero no son de nosotros. Y mira, los desperdicios que expulsamos de nuestro cuerpo están en nosotros, ¿sí? Pero no son de nosotros. ¿Sí? Yo sé que se oye feo al oído, pero creo que es la ilustración más idónea, es la más entendible. Las heces, sí, las heces fecales están en nosotros, pero si las retenemos, ¿sí? Si no las expulsamos, mi amado, pudrirán el cuerpo. ¿Me entiendes? Contaminarán el cuerpo y hasta pueden llegar a matar el cuerpo. Por eso
están en nosotros, pero como no son de nosotros, ¿qué hace el cuerpo? Lo expulsa. Igual como el orine. Si tú retienes demasiado el líquido que está obviamente ahora ya contaminado, luego de hacer todo el proceso de purificación, mi amado, si se retiene, te caerá una infección en las vías urinarias que hasta puede llegar a matarte. Es decir, está en el cuerpo y el mismo cuerpo lo expulsa para que no siga formando parte de nosotros. Muchas sectas. Yo hice un estudio en la iglesia de dónde se originaron todas estas sectas, todas estas corrientes de doctrina, mi amado, y llegamos a una sola conclusión. Todas salieron del cristianismo. Todas, 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 todas. Llámese como se llame. Cuando uno estudia el origen, por eso es que hay que estudiar, mi amado, no solo la Biblia, hay que estudiar la historia del cristianismo, hay que estudiar la historia propiamente, ¿sí? de cómo se originan muchas falsas doctrinas, muchas falsas religiones, muchas falsas sectas. Hay que estudiar, hay que hurgar, hay que escudriñarlo todo, pero retener lo bueno. Allí usted podrá entender y podrá ver de que creo que el 99.9% de todas las sectas, doctrinas y falsas religiones salieron de nosotros. Pero que en su debido momento, en su debida confusión, en su debida torpeza, mi amado, al abrirse arrastraron con ellos a los indoctos. Arrastraron con ellos a los que obviamente no tuvieron la preocupación o la responsabilidad de establecer su fundamento en Cristo. Un ejemplo bíblico y que ocurrió en el cielo. ¿De dónde salió Satanás? ¿Qué diría Dios si utilizo la misma expresión de Pablo? Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dijo? Uy, pobrecito Lucifer, no te vayas, quédate con nosotros. Bueno, está bien, tú tienes tu forma de pensar, yo tengo la mía. Sí, yo soy Dios, pero tú quieres usurpar mi trono. Mira, vamos a hacer un trance, hagamos un negocio, ¿qué te parece? Si, mira, es que te estás llevando a las 3/4 partes de mis ángeles que yo he creado. No quiero que esto sea un daño mayor. Mira, ¿sabes qué? Quédate en un rincón, yo me quedo en el otro, todos en santa paz. Eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios dijo. Él los expulsó. ¿Me entiendes? Los expulsó. Y a veces los creyentes están bien enlazados con vínculos de mala doctrina. Están bien enlazados con personas que ellos saben que los están confundiendo, que ellos saben que los están llevando por una ruta de muerte. Y ellos son incapaces de romper el vínculo. ¿Qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, es decir, con los que no creen. ¿Creen qué? A la Biblia, al Evangelio de Jesús, a la sana doctrina. Mi amado, dice la Biblia que no vayamos en pos de ellos. Dirá en la primera carta de Timoteo, capítulo número 2, ya concluyo con esto para dar paso a la oración. Dice la carta de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, voy a leer del verso 3 al verso 6. Porque esto es bueno, dice el Señor, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, entendamos bien esto, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Aquí lo va a decir. Y vas a escuchar un texto para los creyentes muy conocido. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios
y los hombres. Jesucristo, hombre. No el que se autoproclamó Jesucristo hombre ahora en los últimos tiempos. No, ese no. Ese es cuidado. Ten mucho cuidado. Se refiere a Cristo. Se refiere a Jesús. Al único Mesías. Único. Al único Cristo. Que vendrán en los postreros tiempos falsos Cristo. Ya estamos apercibidos. Y no debemos de ir en pos de ellos. Hermano, es que sanó. Es que hizo un milagro. Satanás se presenta como ángel de luz. Él también tiene poder para hacer milagros. No ignores la escritura. Y no te dejes mal encaminar. Mira, es como que en el tiempo actual del COVID-19 aparezca por ahí alguien que diga: yo puedo sanar el coronavirus porque yo soy Jesús, yo soy el Cristo, o yo lo represento, y pone la mano y comienza a sanar y se autoproclama el Salvador. Ay, la necesidad de la gente, amado hermano. En la necesidad la gente puede hacer locuras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no quiere sufrir. Porque el pueblo de Dios no quiere dolor. El pueblo de Dios no quiere pasar por la cruz. Se ha olvidado que parte del evangelio es tomar su cruz cada día e ir en pos de Él. El pueblo de Dios solo quiere ser pueblo cristiano en tiempos de bonanza. Solo quiere ser cristiano cuando en el camino, en la ruta que es segura, todo está despejado. Si ve muchas piedras, ay no, yo pensé que esta ruta en la cual Dios me había puesto era una ruta de pura paz. Cuidado, amados, cuidado. Por eso se llama el gran tema de la enseñanza: debemos de estar apercibidos. Imagínate que se levante un fascineroso con el poder de Satanás y comience a sanar y a sanar y a sanar. Y él comience a decir: yo soy Jesús, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Claro, los enfermos, por quitarse la enfermedad, correrán. Lea Apocalipsis, lo invito. Y mire cómo el anticristo se ganará al mundo. Haciendo muchos milagros, siendo un benefactor del mundo, siendo un sanador, un resolvedor de problemas. ¿Por qué crees que la gente lo buscará, lo amará y se dejará sellar? ¿Por qué? Porque Él será la luz que el mundo quiere que brille. Pero será también el que condenará con eficacia a los no salvos. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y dice la Biblia en el verso final del verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No dice que se dará testimonio en el postrer tiempo. No. Se dio el testimonio en su debido tiempo, es decir, antes. Mis amados hermanos, a Jesús un día le preguntaron una pregunta que muchos hoy se hacen con respecto justamente al tema, a este subtema de la ruta segura, del camino seguro para poder ser salvo. Un día a Jesús le dijeron en Lucas capítulo 13, voy a leerlo, versículos 22 y 23. Y ahí Jesús dice: pasaba Jesús por ciudades, por aldeas, enseñando y encaminándose para ir a Jerusalén. Verso 23 del capítulo 13. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Uy, qué pregunta tan... Yo no sé, pero para mí fue una de las mejores preguntas que Jesús ha recibido durante todo el ministerio terrenal que tuvo. Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Y Jesús, no queriendo dejarlo con semejante interrogante, le dijo, y para bien la oreja, pueblo de Dios. Jesús, ¿qué les dice? Jesús no le dijo sí, son pocos, ni le dijo no. Jesús les dijo, y ponga atención a las palabras de Jesús, verso 24. Esforzaos, ojo, esfuérzate a entrar por la puerta, y si quieres ponerlo en la enseñanza, esfuérzate a quedarte en la ruta segura. Entra por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y diremos, ¿y cómo así? Mira, yo tengo una forma muy práctica de ver este texto bíblico. Para mí esto es como una zapatería. ¿Y cómo es una zapatería? En una zapatería la gente obviamente va a comprar calzado. Pero la gente compra el calzado en función de la talla. Es decir, de la medida de su pie. Es decir, que pueden haber muchos bonitos modelos de zapatos, y esto les pasa por lo general a las mujeres. Pueden ver muchos bonitos modelos de zapatos, pero puede ser que no haya la talla que ella está buscando. Inclusive yo con mi esposa, cuando nos toca la oportunidad de ir a hacer en algún momento este tipo de compra, mi esposa dice, uy, a veces ve bonitos modelos en la percha y dice, uy, estos zapatos están lindos, pero no me quedan. Y por ahí obviamente hace la consulta, la de rigor, ¿no? Llama a la persona, por lo general suelen ser señoritas, llama a la señorita que atienden esa percha y le dice, disculpe, ¿tiene este modelo? Y ella le dice, sí, pero en esta talla. Y ella le dice, uy, no. Y ahí es la decepción. Suele ser por lo general las crisis de las compras cuando a zapatos se refiere. Ahora, ¿por qué he dicho que este pasaje bíblico se parece a una zapatería? Mi amado hermano, cuando uno habla ya del evangelio y habla de la doctrina, mi amado, es como una zapatería donde Dios tiene ya establecido la medida. Y muchos que van obviamente a esa zapatería, mira que estoy usando una ilustración tan solamente para entender. Muchos van a esa zapatería y le dicen, Señor, estoy descalzo, ¿me podrías dar el zapato? Y el Señor le dice, sí, claro que sí, toma. Y cogen el zapato. Voy a tomar aquí un control, ¿no? Dice, toma, aquí está el zapato. Aquí está. Póntelo. Y claro, cuando cogemos el zapato conforme a la medida que el Señor nos da, nos lo ponemos, y por lo general puede pasar lo que es más común, que al ponernos decimos, uy, pero no me queda, ay, me aprieta. Y ahí es donde comienza, amado hermano, lo que Jesús dice. Hijito lindo, te dirá Jesús, el buen zapatero, te dirá, hijito, ese es el problema. Ese es el único zapato que tengo. Pero Señor, pero no me queda. Sí, es que yo sé que no te queda. Pero ese es el que yo quiero que tú uses. Ese es el que yo necesito que te pongas. Ese es el que a la larga te va a ayudar a caminar. Pero me va a doler todo el tiempo que camine con eso. Sí, puede ser. Pero ¿sabes qué? Tu pie se puede acostumbrar. O lo que posiblemente yo pueda hacer es que en el camino tu pie se endurezca tanto, se encalle tanto, que al momento propio inicial de caminar te va a causar molestia, pero luego una vez que se hace callo, que creo que a todos nos ha pasado, que a veces algo nos molesta en el zapato y puede ser que se haga callosidad en ese lugar. Primero se hace ampolla, ay, cómo duele una ampolla,
hecha por un zapato que no nos queda a buen porte, mi amado. Pero cuando a veces toca por fuerza, me acuerdo tantísimo cuando yo iba a la escuela, mi papá me llevaba obviamente a comprar zapatos, y a veces en la desesperación, en el apuro, uno se te queda, y uno como muchacho ahí, sí, me queda, y uno daba 3 pasos y nos quedaba. Pero todo era que al día siguiente, cuando tocaba la clase, ya el día entero es tener el zapato, y ahí decíamos, papá, me hizo una ampolla el zapato. Ay, hijito, ponle papel, o ponle esto, o apriétalo. Y veía la forma, ya no se podía devolverle el zapato. Ya estaba usado. Y uno, mi amado, o estiraba por ahí el zapato, pero el zapato era el mismo. O se hacía el dolor, se aguantaba unos cuantos días, y luego que de hacerse callo, el zapato ya nos quedaba bien. Mi amado, muchos querrán en esta ruta segura, de la cual Dios me apercibe que no debo de salirme. Por el amor del Señor, no te salgas de la ruta. La puerta Dios sabe, la ruta sabe Dios que es angosta, es estrecho. Mi amado, venir a Cristo es amplio en su salvación, pero mantenerse en Cristo, mi amado hermano, va a causar dolor. Va a causar, mi amado hermano, un menosprecio, va a causar lágrimas. Pregúntale a Pablo, él diría en muchos de sus pasajes bíblicos para alentar a la iglesia, sí, que le ha tocado batallar por durísimas pruebas, pero él se ha mantenido, dice la Biblia, pero de todas me ha librado el Señor. Y eso es lo que el Señor le dice en el capítulo 13 a sus discípulos: esfuércense por la puerta, para entrar por la puerta angosta, porque os les digo, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque cuando se choquen con el evangelio, dirán, uy, ha sido duro. Y claro, si viene otro que dice ser el Cristo, o vienen otros que dicen representarlo, y te ponen un evangelio facilitador, te ponen un evangelio como anillo al dedo, tú dirás, eso quiero. Uy, acá se me exige mucho. Y no se trata de que te exija, mi amado hermano, el pastor. Se trata de que, si es un buen pastor, claro que sí, te predique del evangelio, y que el evangelio sea el que te exija. Y eso es otra cosa. Cuidado, eso sí, como pastores, como líderes, como responsables de iglesia, cuidado, las trabas que estás poniendo son tuyas. Cuidado, los pesos que le pones al pueblo son tuyos y no el evangelio. Por eso es que el día de ayer se nos advierte de que debemos de tener la palabra para saber discernir qué cosa es el evangelio y qué cosa no es el evangelio. Pero si es el evangelio el que te aprieta, mi amado hermano, déjate apretar. Si es la denominación la que te está apretando, sal de ahí. Si es un pastor equivocado que utiliza él su propia doctrina y no la doctrina de la Biblia, corre de ahí. Porque estás llevando cargas que el evangelio dice que no tienes que llevar. Pero si es el evangelio, el santo evangelio, el único evangelio de Cristo, la Biblia, mi amado hermano, entonces quédate ahí. Y resiste y pelea como buen soldado de Jesucristo. Amados, hasta ahí quiero llegar en esta preciosa noche con la exhortación bíblica. Entra, dice el Señor, por la ruta estrecha, queriéndolo simplemente asimilar con el tema de esta noche, o entra o métete en el único camino que hay. Mucha gente te puede presentar muchas formas de ser cristiano, pero no hay, solo hay una. Porque ancha es la puerta, dice el Señor, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados, espero en mi espíritu que Dios te haya hablado y que hoy esa palabra te haya fortalecido y sobre todo te haya dado la capacidad de reconocer de que no todo lo que viene revestido de Jesús es Jesús. No todo lo que viene revestido de evangelio es evangelio. Y mira lo que digo, revestido. Porque si algo sabe hacer Satanás y sus seguidores es disfrazarse de ovejas. Pero la Biblia dice que son lobos. No todo, mi amado hermano, el que dice que viene de parte del Señor es del Señor. Ten cuidado en ello. Hoy el Señor más bien te dice, apercíbete de los tiempos y mantente en la ruta segura. Que puede ser larga, que puede ser un poquito más costosa, que puede ser un poquito más demandante, pero es la segura. Es la que te traerá paz al final. Es la que te dirá, mi amado hermano, sí, al término de la carrera, te dirá, he aquí la corona de vida, que te la tenía preparada, reservada. ¿Para qué? Para que puedas, así como has sido participante de mí en mis sufrimientos, ahora también seas participante de mí en mi gloria. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Es un texto que yo siempre uso para poder sobre todo evangelizar. En el versículo número 20 dice el Espíritu Santo, versículo 21 dice el Señor, al que venciere. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese vencer implica mucho. Mantente en la ruta. Apercíbete, por favor. Apercíbete de los tiempos. Te van a querer desviar. No se los permitas. Dios ya te lo ha dicho. Jesús ya te lo ha anticipado. Y el Espíritu Santo ya te lo ha confirmado en tu corazón. ¿Has creído en Jesús? Síguelo. Sin importar qué haya por delante. Si Él está en el camino, mantente detrás de Él. Y no lo dejes, no lo aflojes, porque Él te lleva, Él ya te dio la salvación. Guarda esa mochila. Ahora Él quiere llevarte al cielo y quiere darte el galardón que ha prometido a quienes le aman. Hasta ahí el mensaje. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Siempre nos das, oh Dios, una palabra de aliento, una palabra de fe. Gracias por el tema que tú, Padre, pusiste en mi corazón, el cual lo estamos desarrollando parte a parte, pedazo a pedazo. Todo forma parte de ese precioso pastel, de ese precioso manjar, que puede ser, como lo dijo en Apocalipsis, puede ser dulce a mi boca, pero una vez que lo paso, puede ser amargo a mi vientre. Pero más allá, oh Dios, de lo que pueda pasar en el proceso, es necesario que yo la coma. Como los remedios que pueden ser amargos posiblemente a la boca, sí, pero son tan dulces para el cuerpo que le hacen bien. Señor amado, yo cuando era niño fui en más de una ocasión exigido a comer. Me recuerdo tanto que mi padre me decía, nabo hay que comer. No te gusta el nabo, nabo comes. Pero si bien es cierto, él lo pudo haber hecho o por capricho o por beneficio mío, algo es seguro: los vegetales hacen bien al cuerpo. Señor, si un vegetal hace bien al cuerpo, ¿cuánto bien no nos hará? Dios no nos hará, Padre amado,
la sana doctrina. Cuánto bien no nos hará, Espíritu Santo, tu presencia en nuestras vidas. Señor, en esta noche que esta palabra no retorne vacía. Que haga el efecto con el que tú le envías, Señor, en nosotros. Que la hagas producir al 30, al 70 y al 100 por uno. Espíritu Santo de Dios, me pongo en tus manos. Pongo a tu pueblo en tus manos, Señor. La Biblia dice, tú dijiste que lo que el Padre te ha dado, nadie lo arrebata de tu mano. Nadie. Este pueblo, Señor, es tuyo. Tú lo compraste a precio de sangre. Y si acaso, mi querido amigo que me escuchas en esta noche, no tienes a Jesús, hoy puedes ser parte de su pueblo. ¿Cómo? Di esta oración de todo corazón y ocurrirá un milagro. Dile, Señor Jesús, en esta noche, esa palabra, Señor, que ha sido predicada, yo sé en mi corazón que viene de parte tuya. Pero yo no la quiero tener de manera superficial. Yo la quiero tener grabada en la tabla de mi corazón. Y ese milagro solo lo puedes hacer tú. Señor Jesús, te necesito. Acepto tu sacrificio en la cruz. Lo acepto como mío, porque sé que tomaste mi lugar en esa cruz por mi maldad, por mi pecado. Señor, perdóname. Acepto, Señor amado, tu salvación en esta noche. Y siento, oh Dios, que vienes a mí a habitar en mi corazón y que no me vas a dejar nunca. Señor, recíbeme como a tu Hijo. Perdóname de mis pecados y permíteme crecer en la gracia de tu salvación. En tu nombre, Señor. Si alguien he de recibir en esta noche, es solamente a ti, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo de Nazaret. Te recibo y en ti, Señor, caminaré seguro de ahora en adelante. Amén. Te felicito por esa decisión y ahora dispongámonos a dar lectura a las peticiones de oración que el pueblo ha podido en esta noche, ¿sí?, hacernos participantes. Dice en este tiempo, ¿sí?, nuestra hermana Julieta Mieles, ¿sí?, nos da su petición de oración. Nos dice que oremos por favor por su papá, ¿sí? Nuestra hermana Julieta Mieles, ella pide oración por su padre para que el Señor tome el control, dice aquí, del azúcar, ¿sí?, ya que obviamente tiene diabetes, ¿no? Los tiene elevados sus niveles, ya que puede caer en un coma diabético. ¿Sí? Él se llama Jorge Mieles y está hospitalizado en el hospital del Guasmo, así que pide, ¿sí?, oración para que el Señor lo saque de esa crisis y claro, para que le dé fortaleza también a mi hermana y a toda la familia, la cual la noticia le ha impactado y está en cama. Espero en Dios que el Señor haga un doble milagro, ¿sí?, primero en el papá y obviamente en la hermana Julieta. Nuestro hermano Mario Soledispa da gracias a Dios, dice aquí, por la fiebre y los dolores que tenía en sus piernas y ya puede, dice aquí, percibir los olores, porque creo que es un identificador de esa enfermedad que quita la sensación de los sentidos, sobre todo del olfato y del gusto. Sí, que ya puede percibir los olores y pide ahora también oración por su madre Oralia Benítez. Hoy día estuvimos en la casa de ella, gracias al Señor, sí, por sanidad, sí, y pide también por los hermanos y por nosotros. Nuestro hermano Andrés Cheme puede estar pidiendo oración por nosotros, por la familia Cheme González, sus padres y hermanos, suegros, por María Calderón, y pide una oración especial, creo que es como conocimiento de todo el grupo de la iglesia, por nuestro hermano Alejandro, que penosamente tiene una bacteria. Él ya se hizo un cultivo en su garganta y tiene una bacteria muy fuerte, ¿sí?, que posiblemente le tome tiempo recuperarse, pero creemos en Dios que ya a partir de hoy que inicia su tratamiento pueda él ver de parte del Señor, ¿sí?, un restablecimiento, aun cuando será lento, pero creemos en Dios sin importar el tiempo que tome,
sí, estará el Señor levantándolo conforme a su misericordia en el proceso de su restauración, sí, en su tiempo idóneo. Así que oremos por él, sí, sigamos en Dios, afirmando nuestras oraciones, no solo por él, sino por todos los hermanos. Sí, nuestra hermana Mayra Ponguillo da gracias a Dios por la sanidad de su papá y del vecino Iván Aguirre. Él también manda a dar gracias a Dios y a los hermanos por las oraciones. Me gozo, amado hermano, al saber cómo Dios se está moviendo, también contestando las oraciones. Por eso estamos aquí hasta el final, orando por ellos. Pide también mi hermana oración ahora por Airensi Jara Zamora, el cual tiene un añito, hijo de una sobrina quien tiene fiebre también desde el día de ayer. Nuestra hermana Rosario Vázquez pide oración por Dani Lindao, está en terapia intensiva por este terrible virus. Mi hermana Zoila Domínguez también pide oración por su esposo Ángel, tiene tos y no se le quita. También pide oración por Alejandro Mazzini, pide oración por ella, por una amiga de la mamá llamada Katy, pide oración por la familia, de la cual tiene diversas necesidades, por los niños y los hermanos en Cristo, para que Dios los guarde en cada momento. Mi hermano Moisés Daki, él vive en Los Vergeles, él pide oración por su papá, Gerardo Daki, está enfermo. Pide también oración por Leonela Marcillo y por su mamá Leonela también. Pide nuestra hermana nuestra hermana Fiorella Ambi, pide también por su mamá Leonela, sí, que el Señor bendiga su vida. Tiene dolor intenso en los riñones, fiebre y escalofrío, y pide por el papá también de Moisés para que el Señor le dé salud. Nuestra hermana Gladys Villón pide por su mamá Julia Villao. Ella tiene algunos días, sí, recuerdo esta petición de oración durante esta semana, que el Señor pueda, dice aquí, quitarle ese dolor en su estómago porque no la deja respirar. Nuestra hermana también Katy Salazar pide oración por su familia, por su mamá, por su papá, por el esposo y por sus amistades. Adriana Coronado también está pidiendo oración por Beatriz Cadena. Sí, ella es también mi progenitora, y pido y me uno también en esta oración, ya que tiene dolor, dice aquí, en su hígado, tiene angustia y desesperación. Así que estaremos orando también por mi mamá, la cual no es ajena, mi amado hermano. Estamos también en el cuerpo y estamos susceptibles a todas estas situaciones que puedan presentarse en nuestro cuerpo. Nuestro hermano Henry Cercado pide oración también por Alejandro Mazzini y obviamente por las necesidades que el mundo entero en este tiempo está pasando. Nuestra hermana Ana Villegas pide oración también por ella, se siente débil, decaída y con dolor. Ángela Ponce pide por fortaleza para su familia, en especial para su esposo, ya que falleció su papá, es decir, el suegro de mi hermana Ángela, fallecido, sí, y que el Señor pues pueda traer fortaleza en estos duros momentos. Nuestro hermano Osvaldo Pisa da gracias a Dios por su hijo, Paul Pisa Ortiz, y por su esposa, Amparito Salazar, ya que han tomado la decisión de buscar a Cristo. Precioso milagro que Dios está obrando en las vidas, ¿sí?, de los hijos de mi hermano Osvaldo Pisa. Es la mejor decisión que han podido tomar en la vida. Si Dios siga ahora dándoles el crecimiento. Marina Montalvo pide oración por los siguientes hermanos, por sus hermanos en la fe y sus hermanos en Cristo. Por mi hermana Ana Villegas, pide oración por Alejandro Mazzini, por Máximo Ortiz, para que el Señor brinde a cada uno de ellos protección y salud. Liliana Figueroa da gracias a Dios por su salud, ya que ha mejorado enormemente y está recuperándose cada día más con la bendición de Dios. Gracias, Señor, porque el esposo de nuestro hermano Gabriel Pin había puesto a ella en oración y ahora ella está también identificándose en este momento con esa sanidad, con esa salud, y que Dios la está levantando. Gloria a Dios por ella. Sí, nuestra hermana Fátima Vilela también pide oración por nuestra hermana Lucrecia Moreira, sí, por sanidad, y también por el señor Navarrete, sí. Así que mi hermana Fátima está pidiendo oración por ellos. Nuestra hermana Angelina pide oración por una amiga, Anaí Mera, por fortaleza, ya que perdió a su abuelita.
Carmen Castro pide oración y fortaleza por una amiga que acaba de perder, también dice, a su padre y suegro. Sí, que el Señor pueda dar pues esa fuerza a quien ha perdido pues a su ser querido. Bélgica Candelario pide también oración por sus hijos, por su esposo. Dice aquí, los pastores piden por nosotros, su familia, por nuestros hermanos que están enfermos y obviamente por por todo ser humano que está en este tiempo sufriendo por esta afectación de la pandemia. Y da gracias a Dios también por su salud, se siente mucho mejor. Qué bueno, que Dios me la siga restableciendo. Hamilton Guerrero pide oración por los líderes, sí, obviamente creo que no solamente nosotros, sino por todos los líderes que tienen una responsabilidad espiritual en esta nación. Sí, Rocío Ruiz pide también protección y cobertura para los líderes, sí, hablando obviamente de las autoridades terrenales. Sí, Vanessa Piloco pide por la salud de ella, por la salud de su familia y por el pan de cada día. Muy importante, ¿sí? Recordemos que esta oración debe de ser una oración permanente y general entre todo el pueblo. La Biblia nos enseña en esa oración modelo a pedir también de Dios su provisión diaria. Ariana Domínguez pide, da gracias a Dios por su salud y está pidiendo también oración por su familia, y da a saber que gracias al Señor su papá está mucho mejor. Gracias a Dios por ese milagro que el Señor nos hace compartir a través también de los testimonios y de las oraciones en esta noche. Bien, mis santos hermanos, creo que tendremos ya la última, el último registro de peticiones de oración. Isabel Tamayo pide oración por ella, tiene dolor de cabeza, náuseas, fiebre y dolor en el cuerpo. Nuestra hermana Fanny también pide oración por la hermana Mercedes, la anciana. Nuestra hermana Mercedita, que hoy día la estuvimos visitando, está bastante delicada de salud. Prácticamente los médicos la han desahuciado a la sierva, pero creemos en Dios que Él es el que tiene la última palabra. Pide por la salud, pide por los médicos, los enfermos, camilleros, las autoridades gubernamentales, para que el Señor les dé sabiduría. Pide por todos los hermanos, ya que tenemos a muchos hermanos afectados de su salud, y por la familia Alvarado Vera, para que el Señor fortalezca cada día ante la pérdida de su madre, que partió ya con el Señor. Irene Armijos pide por el hermano Ramón Arámbulo, está enfermo, y pide por el abuelito, también los hijos, para que puedan velar por él. Jessica Castro pide por su abuelita Isabel Dávila, por Gregorio, su hermano, que tiene, dice aquí, una opresión en el pecho. María Guillén también está pidiendo por nuestro hermano Alejandro Mazzini. La hermana Yomaira Chamaidán pide por ella, para que el Señor restaure sus pulmones, por su esposo y sus hijos. Nuestro hermano Jorge Santana pide por Alejandro Mazzini, por nuestro hermano Ramón Sabando también, que está ahorita siendo atendido por su hermana, también pide por su nuera y por su hijo. Y por último, nuestra hermana Carmen Montesé está pidiendo por todos los enfermos, aquellos que están obviamente luchando por tener sanidad, por tener restauración en sus vidas, ya que recordemos que están muchas familiares y amigos, y aún nuestro prójimo está pasando por momentos difíciles. Isabel Pisa, rapidito, por su esposo, por su mamá. Gracias a Dios, dice aquí, por su hermano que tomó la decisión de seguir a Cristo. Priscila también, apellido Priscila diciendo bien, no leo muy bien aquí. Priscila pide por su familia, por sus hijos, por su esposo. Correa, perdón. Priscila Correa pide por su familia, por sus hijos, por su esposo, por Alejandro Mazzini. Y mi hermana Fátima Vilela está pidiendo por Maylin Pineda. Estas son las peticiones que han hecho nuestros hermanos. Y también en este momento me llega una última petición, el tiempo transcurre. Pide también, dice aquí, nuestra hermana María Guillén por sus hermanos Antonio, Nicolás, Nelson, Manolo, Amado, Olger, Andreina, Carlos, Kevin y todos los niños y los jóvenes
de la iglesia, mi casa será llamada casa de oración. Bien, mis amados, esas son las peticiones que hoy hemos receptado, ¿sí? Y en este momento vamos a orar. Así que le invito ahora que incline su rostro, conéctese en este momento. Yo sé que puede ser un tiempo corto, pero para Dios, mi amado, que tiene el control del tiempo, puede ser algo muy favorable, ya que Dios está pidiendo que estemos orando los unos por los otros. Incline su rostro y hagamos esta oración. Padre celestial, Señor, cada día, Padre, son nuevas tus misericordias. Cada día. Cada día, Padre amado, también son las necesidades que van surgiendo en unos y van desvaneciéndose en otros. Gracias, Señor, de primera mano, gracias por esos milagros que estás haciendo. Gracias por esos milagros, Señor amado, que tú permites, Padre, de sanidad, de mejoría y sobre todo de salvación, que obras y operas en la vida, Señor, de quienes están escuchando esta palabra. La fe viene por el oír, Señor, y yo quiero creer en esta noche que a muchos, mi Señor, tú has despertado a una vida cristiana, pero una vida cristiana real, ya no de juego, ya no una vida cristiana, Señor amado, superficial, sino una vida cristiana de compromisos. Ese poder solo lo puede, Padre, realizar tu Espíritu. Señor, pongo a los salvos en tus manos. Aleluya. Para que puedan ahora crecer en cuerpo, en alma, en espíritu, Señor. Y ahora también pongo, Señor amado, a los enfermos. Mis amados hermanos, no me cansaré de decirles y de decírselo al Señor que tú nos has dejado, Señor, autoridad. Espíritu Santo, toca, Padre, a tu pueblo. Si hay hermanos que me están escuchando y tienen a la cabecera ahí cercano a ellos, a los hermanos que están enfermos, hermanos en Cristo Jesús, acérquense a los enfermos. Pongan su mano sobre la cabeza de ellos. Si usted está solo, ponga su mano sobre su cabeza. Y como un símbolo propio de la Escritura, porque la Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Deposite su mano en fe y con autoridad de Jesús. No es usted, es el que vive a través de usted el que hará la obra. El que está con usted es mayor que aquel que se encuentra en el mundo, dice la Biblia. Señor, en tu nombre ponemos a la distancia nosotros, Padre, por esta vía. Ponemos nuestras manos sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y decimos en tu nombre, enfermedad cualquiera sea que esté allí sobre el organismo de esa persona, en el nombre de Jesús, con tu autoridad, Señor, expulsa esa enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Echamos fuera en tu nombre. Quita, Padre, la enfermedad, quita el dolor, quita la fiebre, quita, Señor amado, esa desesperación, Señor. Padre, el enemigo no nos puede vencer en esto. Hay una batalla, Señor amado, que se libra. Y yo sé por la Escritura que tú sales vencedor en esa batalla. En tu nombre, Señor, que ellos puedan sentir el fluir de tu Espíritu recorriendo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. El fuego que consume, que pudre el yugo de la esclavitud. En tu nombre, Señor. Ellos quedan libres por el poder de Cristo, mi único y suficiente Redentor y Sanador, mi Jesús. Señor, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, en tu nombre, muchos de tus hijos, si acaso todos, han quedado libres de su azote. Porque para ti no hay milagro que no puedas ejercer, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por el milagro concedido. A ti todo honor, toda gloria, toda honra. Recíbela, Señor, porque solo tú, mi Dios,
eres el hacedor de estas maravillas. Gracias. Amada iglesia, agradezco a Dios por habernos obsequiado este tiempo en esta noche y espero en Dios tener nuevamente esta oportunidad maravillosa de gracias para el día de mañana, para podernos seguir conectando con estas enseñanzas y seguir unidos en este clamor que la iglesia en Dios ha querido levantar y no desmayar. En eso consiste la vida cristiana, no desmayar, ¿sí? Nosotros no somos, dice la Biblia, de los que retroceden, sino de los que avanzan. Así que avance, ¿sí? Lo animo a que avance y que pelee la buena batalla de la fe. De mi parte, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Le recuerdo que si quiere contribuir con este ministerio, puede llevar también sus ofrendas, sus diezmos a la casa de oración. Y recuerde que esto no es obligación para los oyentes, sino para los hermanos que se congregan y están edificados, ¿sí? O están recibiendo edificación de parte del Señor en la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Recuerde, estamos receptando víveres, por favor, puede llevarlos. ¿Sí? La iglesia mañana estará abierta. ¿Sí? Llévelos, por favor, porque muchos necesitan, ¿sí? No solamente de una oración, también necesitan del pan, del sustento de cada día. ¿Sí? Mis amados, de mi parte, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que el Señor les dé el descanso que usted necesita en este día. Dios los bendiga y mi esposa y yo les animamos a seguir adelante. ¿Sí? Bendiciones.